Hola, un saludo para todos. El nuevo tema de hoy es los diodos. Los diodos pertenecen a la categoría de los semiconductores. La corriente que pasa a través de un diodo solo puede fluir en una sola dirección. Un diodo puede funcionar en polarización directa y polarización inversa. Un diodo se indica con la letra D. Un diodo se puede comparar con una válvula antirretorno. La corriente solo puede fluir en un sentido. Como vemos, aquí tenemos un diodo rectificador. El lado que tiene la banda color gris es el cátodo y este lado sería el ánodo. Sería el material tipo P y acá sería el material de tipo N. Aquí estaría un diodo LED, este sería su símbolo, un diodo con dos flechas hacia afuera, la cual es un diodo emisor de luz. Este sería el símbolo de diodo. Tenemos un diodo de baja potencia, un diodo avalancha, un diodo rectificador, como el que acabamos de ver, y este sería un diodo de potencia. Tenemos los símbolos para diodo LED y para diodo. Entonces, aquí tenemos un circuito en el cual nos indica el funcionamiento de un diodo LED en polarización directa. ¿Qué quiere decir polarización directa? En el sentido en que el diodo permite el flujo de la corriente, esa sería polarización directa. En este caso tenemos aquí una fuente de alimentación, está el lado positivo, el lado negativo. Aquí tenemos un diodo con su ánodo de este lado y el cátodo acá donde está la banda gris. El diodo permite el flujo de corriente desde ánodo hacia cátodo. En este caso, como vemos aquí, el flujo de la corriente va desde positivo hacia negativo. Tenemos que tener en cuenta los dos tipos de flujo de corriente. En este caso sería la corriente convencional que fluye de positivo a negativo. Pero también hay que tener pendiente eh, el flujo de corriente real, que es de negativo hacia positivo. Ese es el flujo de corriente real. Pero hay que tener pendiente los dos tipos de flujos de corriente. Entonces, en este caso es la corriente convencional, que la corriente fluye del polo positivo hacia el negativo. Y como vemos, el diodo está conectado el ánodo al positivo y el cátodo al negativo. Entonces, cuando conectamos un diodo a una fuente de alimentación, supongamos que en este caso no tenemos 12 voltios, sino vamos a ponerle el funcionamiento para este diodo desde que empieza a ser conductor, ya que este diodo no conduce desde cero, sino a partir de un cierto voltaje. En este caso, un diodo de silicio es conductor a partir de 6.4 voltios más o menos, teóricamente es de 0.7, pero en la vida real más o menos conduce desde 0.6 en adelante. Entonces, cuando tenemos un voltaje de alimentación de 0.7 voltios en un diodo, en su parte interna se forma un campo eléctrico. Bueno, vamos a mirar primero aquí eh, qué son estas partes internas del diodo. En este caso, aquí dice tipo P. El tipo P sería de este lado acá, donde está el ánodo. ¿Por qué se dice tipo P? Porque este es el lado positivo del ánodo, que quiere decir que tiene un faltante de electrones. Como vemos aquí, hay una serie de huecos, la cual se llaman holes. Y aquí vemos en el centro, esta se llama zona de agotamiento, que es donde se bloquea o hay una barrera para los electrones para que este diodo sea un conductor o no conduzca la corriente. Entonces, como vemos, cuando aplicamos un voltaje de 0.7 voltios, ya aquí se forma un campo eléctrico
Y si le aplicamos más voltaje de 0.7 voltios, este campo eléctrico permite el paso de los electrones desde aquí del cátodo hacia el ánodo. En este caso sería el flujo de corriente real. Entonces aquí dice tipo N. Tipo N sería esta parte de acá, que sería el material tipo negativo, que es donde hay un excedente de electrones. Todos estos temas ya los conocemos desde que estudiamos los átomos desde el comienzo. Un átomo es negativo cuando tiene un excedente de electrones y es positivo cuando tiene una falta de electrones. Entonces, cuando tiene menos electrones que protones, es material positivo. Cuando un átomo tiene menos electrones que protones, es positivo. Cuando un átomo tiene más electrones que protones, es negativo. En este caso, entonces, como vemos, ese es el material tipo N, que quiere decir que hay un excedente de electrones de este lado. Entonces, aquí en esta parte del centro está aquí la zona de agotamiento, y cuando aplicamos un voltaje a la batería, al diodo, perdón, esta zona de agotamiento se forma un campo eléctrico, y si sobrepasamos ese voltaje de 0.7 voltios, que es el que necesita el diodo para ser un conductor, estos electrones de aquí, desde el cátodo, fluyen hacia el ánodo, como vemos aquí. Aquí está ya un diodo conduciendo desde cátodo hacia ánodo. Esa es eh, el flujo de corriente real. En este caso aquí tenemos el flujo de corriente convencional, que fluye de positivo a negativo. Como vemos aquí, el bombillo ha encendido, ya que el flujo de corriente, el diodo está permitiendo el flujo de corriente. Seguimos aquí. Dice, en este caso tenemos una batería de 12 voltios como fuente de alimentación, la cual tiene una alimentación directa del negativo hacia el bombillo. Es correcto, aquí tiene una alimentación directa hacia el bombillo. La flecha roja nos indica el lado positivo de la batería, la cual tenemos un diodo en serie, la cual la corriente positiva fluye en el diodo desde el ánodo hacia el cátodo. Es correcto. Y tenemos la fuente de alimentación, y el que nos permite el paso para encender este bombillo es el diodo. Entonces aquí tenemos un flujo de corriente convencional de positivo hacia negativo. Aquí tenemos un circuito en polarización directa, casi igualmente al de arriba. Lo único es que tenemos el cátodo hacia el negativo, y ahora el diodo está permitiendo el flujo de corriente negativa, en este caso, de negativo a positivo. En este caso sería el flujo de corriente real. En este caso, el bombillo está del lado positivo, perdón. En el circuito anterior estaba del lado negativo. Ahora está del lado positivo el bombillo. Y el diodo en este momento enciende el bombillo porque nos permite el paso de corriente negativa desde el cátodo hacia el ánodo. Entonces, en este caso sería el flujo de corriente real. En este caso tenemos una batería como fuente de alimentación, la cual tiene una alimentación positiva directa hacia el bombillo. Y tenemos por el lado negativo un diodo en serie, la cual la corriente negativa fluye en el diodo desde el cátodo hacia el ánodo. Es correcto. Tenemos dos formas de conectar un diodo entonces, para conmutar un componente, ya sea por positivo o por negativo. Ahora aquí tenemos un diodo en polarización inversa. ¿Qué pasa cuando conectamos un diodo en polarización inversa? Si nos vamos aquí a la gráfica, lo que sucede internamente en el diodo
vemos que la zona de agotamiento en este caso se ensancha. ¿Por qué? Porque en este caso el polo positivo atrae los electrones, como sabemos, polos diferentes se atraen, con polos opuestos hay atracción y polos iguales se repelen. Entonces, como vemos en este caso, estos polos opuestos, los electrones son negativos y el polo positivo, pues hay una atracción. En este caso, los electrones se atraen hacia este lado del diodo y la zona de agotamiento se ensancha, la cual en este caso no hay flujo de electrones, no va a haber paso de corriente. Por este caso, entonces, aquí el diodo no permite el paso de corriente, en este caso no conduce corriente. Vemos aquí entonces que tenemos la fuente de alimentación conectada al lado positivo, conectado al cátodo, y vemos que el diodo no es conductor en polarización inversa. Bueno, todo esto depende también el voltaje y la corriente que se le aplique, ya que si aplicamos, pues excedemos el voltaje en polarización inversa, el diodo va a tener un flujo de electrones en avalancha y el diodo se va a volver conductor y se va a destruir en este caso, porque cada diodo tiene un voltaje pico máximo o un voltaje de ruptura, como un condensador, un voltaje de ruptura, la cual si excedemos ese voltaje de ruptura, el diodo se va a dañar. Así como hay un voltaje también de ruptura en polarización directa. Cada diodo tiene su voltaje máximo de funcionamiento. Entonces, como vemos aquí, el diodo no es conductor en polarización inversa. Como podemos ver, el diodo no permite el paso de la corriente positiva desde el cátodo hacia el ánodo. En este momento la corriente positiva se encuentra bloqueada. Es correcto. Aquí tenemos el diodo en polarización inversa también, de la misma manera. El, el lado negativo de la fuente de alimentación conectado al ánodo y no va a fluir corriente. Entonces, tampoco. En este caso también está conectado en polarización inversa. Aquí la zona de agotamiento se ensancha y no va a haber el flujo de electrones de ánodo hacia cátodo o de cátodo hacia ánodo en este caso, dependiendo el flujo de corriente. En este caso, como se puede observar, la corriente negativa no fluye en el diodo desde el ánodo hacia el cátodo, la cual esta corriente negativa se encuentra bloqueada, es correcto. Como les digo, se encuentra bloqueada siempre y cuando no se exceda el pico de voltaje máximo de ruptura. Si se excede ya el pico máximo de ruptura, el diodo, los electrones se van a ir en un flujo en avalancha y se va a volver conductor y este se va a arruinar, se va a dañar el diodo. Aquí tenemos una gráfica, la cual en este caso es para un diodo en polarización directa. Vemos que aquí hay un voltaje mínimo en el cual el diodo no es conductor. En este caso, si es un diodo de silicio, conduce a partir de más o menos 0.7 voltios en adelante, ya empieza a conducir. Si es un diodo de germanio, a partir de 0.2 voltios, conduce. Si nosotros conectamos un diodo a una fuente de alimentación y medimos la caída de voltaje de un diodo de silicio tiene una caída de voltaje de 0.7 voltios, un diodo de germanio de 0.2 voltios. Una caída de voltaje sería una pérdida de voltaje que sucede en el diodo. Y aquí tenemos hasta este punto el voltaje máximo que soporta el diodo en polarización directa. Y también en este caso aquí el flujo de corriente, ya no es de voltaje, sino de corriente también máxima que soporta el diodo en polarización directa.
Aquí tenemos hacia este lado un diodo lo que soporta en polarización inversa. Como vemos, tiene también un voltaje máximo inverso que soporta. Si se sobrepasa este voltaje inverso, el diodo se va a volver conductor. Flujo de corriente de diodo está muerto. En este caso no transmite, pero si sobrepasamos el flujo, el voltaje máximo inverso, si sobrepasamos el voltaje máximo inverso, el diodo se va a volver conductor y se va a arruinar. Bueno, eso era todo por hoy. Mañana seguimos, tenemos como 2 o 3 temas más sobre diodos. Espero que hayan comprendido este tema. Los diodos son muy importantes en la electrónica, en las motocicletas, la electrónica que tienen las motocicletas. Siempre trabajamos con diodos en la parte de reguladores, eh, unidades de control, etcétera. Un diodo, más adelante vamos a ver también el funcionamiento de los diodos Zener, que son los que se utilizan para los reguladores de corriente.